Listo. Muy buenos días. Bienvenidos a otro espacio más de Negocios en Ascenso, este espacio del ecosistema empresarial en el cual lo que queremos es informar, dar a conocer estos temas tan relevantes que nos ayuden a que nuestros negocios crezcan. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema importante, pero que muchas veces dejamos de lado porque andamos bien metidos en la operación del negocio, andamos buscando clientes, pero ¿qué pasa con nuestro patrimonio? Y por eso el día de hoy tenemos a una super invitada en donde ella nos va a platicar, nos va a dar una información muy útil sobre este tema, porque ella es especialista en bienes raíces y estructuración patrimonial. Muchos emprendedores nos enfocamos en otras cosas, pero dejamos de lado el tema de nuestro patrimonio. Así que bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, Silvia, por compartir este conocimiento y bienvenida. Adri, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto de verte, aunque sea en pantalla. Ya pronto nos encontraremos, pero me gusta mucho que estemos en este espacio. Sí, pues bueno, yo le decía a Silvia, este tema es muy importante porque, pues, ¿cuántos de nosotros no ya hemos adquirido un bien, queremos comprar un bien? Y por eso que vamos a empezar desde algo muy básico. Cuéntanos, Silvia, en el tema de este concepto que justamente estábamos hablando, bueno, ¿de qué manera podemos compartirlo? ¿Y qué realmente significa cuidar nuestro patrimonio cuando tenemos un negocio? ¿Qué significa cuidar nuestro patrimonio cuando tenemos un negocio? Pues creo que es muy importante. Cuando me leí las preguntas que me ibas a hacer, la verdad es que sí me di a la tarea un poquito de investigar como para dar un enfoque más claro y lo voy a Ujú, leer. No es ujú. trampa, pero bueno, lo vamos a leer. Y bueno, lo que a mí más me pareció de mejor forma es que debemos de establecer una separación clara y legal entre los bienes personales y los de la empresa. Uh-huh. ¿Para qué? Para evitar riesgos operativos y siempre podernos asegurar del resguardo y la consolidación a largo plazo. Pienso que no se trata de gestionar las inversiones inmobiliarias, sino crear una estructura que proteja lo que se construye y prevenir todo nuestro patrimonio conforme a deudas, a juicios y temas que se puedan Uh-huh. presentar pues a futuro, ¿no? Porque pues nunca la vida va a ser bonita ni de color de rosa, siempre va a haber situaciones y es muy importante siempre tener como el resguardo o la protección de lo que vayamos creando o que podamos ir creciendo en cuanto a inversiones inmobiliarias. Y justamente en este tema de inversiones inmobiliarias, yo creo que a la mayoría nos da temor por todo este trámite legal que hay que hacer, porque muchas veces pues queremos tener un acompañamiento, sobre todo confiable, pero si es tu primera vez que vas a adquirir o vas a empezar a proteger tu patrimonio, ¿cuáles son esas formas básicas legales que todo emprendedor, que todo profesionista debe saber? Bueno, pues esas formas básicas legales, Adri, vaya, como estoy en el medio, yo diría, son muy sencillas, ¿no? Pero la verdad es que sí, siempre es importante que tengamos el asesoramiento, ¿no? De alguien que tenga el conocimiento, sobre todo el conocimiento. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no todos nos especializamos en el ramo inmobiliario. Entonces, cuando uno empieza a crear patrimonio o empezamos a crecer en el medio empresarial, pues es muy importante que estemos rodeados de expertos. Uh-huh. Un ejemplo puede ser de un abogado especializado en temas inmobiliarios. Eh, ¿Por qué no siempre pedir asesorías en las notarías? Los notarios muchas veces nos pueden abrir los panoramas de los procesos que debemos de hacer para tener la seguridad y la certeza. Además de que también por cuenta propia
uno también puede hacer investigaciones referente a lo que uno quiere adquirir, y siempre debe de haber, cuando uno ya tiene en el plan de vida empezar a hacer este tipo de inversiones, siempre debemos de tener el acompañamiento de un asesor inmobiliario especializado. ¿Por qué? Porque luego se conocen tantas historias terroríficas de personas que, vaya, les va súper mal en sus procesos, terminan muy emproblemados, y realmente todo esto tiene que ver pues a un desconocimiento, ¿no? A un mal asesoramiento incluso, por no caer en manos de las personas correctas. Entonces la verdad es que sí considerando es muy importante, o sea, ir de la mano, así como en tu empresa tienes al contador o como tienes al asesor financiero que te da todas las, los números y de cómo te puede llevar a otro nivel. Es lo mismo cuando uno quiere empezar a crear patrimonio, ¿no? Siempre hay que tener muy en cuenta el tema legal. Eso es lo muy importante, y es, para mí, sería un básico, aunque no para todos pueda sonar así, ¿no? Como un básico. Sí, es que es muchas veces ese tema, ¿no? Que no sabemos con quién acercarnos, y que es algo muy importante, el tema de los notarios. Quizás estamos sesgados a que solamente nos vamos a acercar a un notario porque quiero crear una empresa, ¿no? Pero ese acercamiento sí es posible con cualquier notario, o hay como que algunos que de plano no dan información y es mejor buscar a un asesor de bienes, como en tu caso, que tú eres especialista en esos temas. Sí, van adquiriendo una mayor experiencia, porque pues todos empezamos, ¿no? Por algo. Y conforme vamos avanzando y vamos teniendo la experiencia de ir concretando inversiones en el ramo inmobiliario, pues ya te vas aprendiendo hasta el caminito, ¿no? Y te va abriendo más el panorama, e incluso ya vuelvo a repetir, uno mismo ya empieza a investigar pueden ser las zonas, los precios, puede acudir uno al registro público a revisar incluso el tema de los datos de la propiedad a la que uno esté interesado en adquirir. Ya hay mucha apertura. Aquí lo importante siempre de primera mano es tener el asesoramiento, buscar una consultoría es muy importante, porque de esta forma se abren muchos panoramas, o sea, incluso a veces uno puede ir con cierta idea, pero cuando te sientas a tomar una asesoría, realmente el panorama se puede expandir, y a lo mejor ni es correcto el camino por el que tú quieres ir, porque en este tema de la consultoría se puede abrir otro camino más, o sea, hay muchas formas y muchas ramas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo claro. En algún momento un cliente me llamó, él vivía en una ciudad del norte y quería vender un terreno que había comprado, porque posterior a ello ya le estaban abriendo la puerta para irse a trabajar a Estados Unidos. Entonces nos sentamos a platicar y le dije, mira, podemos hacer esto y esto con tu terreno. El punto fue que llegamos a 4 puntos específicos, ¿no? Que podíamos trabajar con el terreno. Y él, o sea, se sorprendió y me dijo, oye, yo solo había pensado en esta posibilidad, ¿no? Y le dije, no, o sea, siempre existen más posibilidades, pero si no te sientas a platicar con el experto, pues uno siempre se queda uno con lo que uno cree o lo que uno considera. Pero no, realmente siempre va a haber un abanico de oportunidades y de posibilidades para poder lograr el objetivo que estás buscando. Y pues bueno, esto es así como en cualquier ámbito laboral, ¿no? Así es, Adri. Y justamente el tema acabas de decir, una persona compró un terreno. Cuando nosotros ya se nos presenta la oportunidad de comprar una casa, de un local o un terreno, ¿qué deberíamos pensar para no meternos en problemas? Bueno,
Creo que siempre debemos de tener muy en cuenta cuando uno quiere empezar a hacer este patrimonio, pensar primero qué es lo que queremos y cuál es el objetivo, antes que cualquier otro tema, ¿no? Y posterior a ello, cuando ya tenemos definido, quiero comprar una casa porque es el sueño de todo mundo. Esa es la realidad, ¿no? Todos anhelamos tener un techo propio, un hogar propio. Y ya va dependiendo del perfil de las personas que desean hacer esas inversiones, ¿no? Siempre es tener, creo yo, que ese punto claro de qué queremos, por qué lo queremos, dónde lo queremos y qué fin le queremos dar. Incluso en muchas ocasiones somos hasta heredados y no sabemos qué hacer con esa propiedad que heredamos. A lo mejor puede ser un terreno, a lo mejor pudo haber sido un local, no sé. Entonces, siempre esa es la primer parte, ¿no? La segunda que yo recomendaría muchísimo es justo esto, ¿no? Tener de la mano siempre un abogado que te pueda asesorar de forma legal, y la consecuencia pues va a ser siempre el asesor inmobiliario experto. Siempre va a ser la consecuencia. ¿Por qué? Porque el asesor inmobiliario experto, conforme su experiencia, siempre va obteniendo pues más habilidades, ¿no? Para poder asesorar, para decirte por qué no es correcto comprar en ese lugar, posiblemente sea una zona de alto riesgo. La primer base son los documentos, ¿no? Revisar las escrituras, porque yo siempre digo, las escrituras son el éxito de todas las operaciones inmobiliarias, y no hay como revisar este tema legal. Entonces, aunque no tenemos la carrera de abogados, pero sí tenemos mucho que ver con el tema legal, tema de impuestos, para poderlos asesorar también en cuanto a qué les corresponde pagar de impuestos, ¿no? Y que ellos estén preparados económicamente, porque ciertamente hacer o comprar una propiedad, pues sí, además de que te vas a llevar el gran premio de comprarla, pues también te va a generar ciertos gastos, ¿no? A lo mejor vas a utilizar un crédito hipotecario y vas a tener que desembolsar ciertos recursos para pagar tu avalúo, para pagar tus escrituras, a lo mejor son tantas las cosas que se pueden llegar a dar, pero siempre lo más esencial es revisar la parte legal. Eso sí, es el número uno que debemos de tener en cuenta. Quienes venden, por ejemplo, quienes venden, si nada más es una persona, son dos, es un matrimonio, revisar muy bien, nos toca siempre revisar en el registro público de la propiedad, que no vaya a estar grabada, porque pues luego en muchas ocasiones los propietarios nos pueden decir, sí, está todo en orden, pero cuando vamos a revisar los libros al registro público, de repente pues nos encontramos ahí con ciertas notas que decimos, pues no está libre, ¿no? Hay por ahí una notita que no nos va a dejar avanzar en el proceso. Entonces, siempre sí creo que uno de los básicos sería esa parte de los documentos, de las escrituras y de que todo esté en orden y correcto. Y algo que mencionaste, y yo creo que a la mayoría nos pasa, es que pues tú ves una propiedad, ves un terreno, ves un local y te dice, decir, 2 millones, ¿no? Te cuesta. Pero ese nada más es el valor del bien. Pero lo que acabas de decir, de todos los gastos que se generan por el trámite, también el tema de los tiempos, que bueno, ya ahí creo dependen de cada notaría, pero esas recomendaciones que das referente a en dónde tener presente, como dices, los documentos, porque una cosa es lo que nos sigan y otra cosa es lo que realmente esté plasmado. El tema de considerar otros gastos, el tema de que al rato no nos vaya a afectar financieramente porque nosotros pensamos que nada más mi mensualidad iba a ser de 4,000 pesos y resulta que pues ahí incluye otras cosas y se incrementa, ¿no? ¿Qué errores has visto con en este caso, a la adquisición de bienes, al generar patrimonio, que consideras de cómo es posible cada que hago o veo el mismo error que en este momento quieras compartir?
Errores hay muchos, Adri. Hay muchos errores. Y justamente, mira, vamos a poner así como ciertos ejemplos, ¿no? Hay muchos errores cuando vamos a, hablando de temas legales, por ejemplo, en muchas ocasiones las escrituras que nos dan los notarios no ponen los datos específicos de la propiedad. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, hay que hacer ciertas gestiones para que posterior se puedan corregir y ya no seguir heredando problemas en las siguientes escrituras. Por ejemplo, tiempo atrás, cuando se hacían condominios, siempre hay que hacer los régimen de condominio antes que empezar a dar todas las escrituras de las unidades. Entonces, hay muchos errores en esos regímenes. Hoy en día ya esto cada vez se va mitigando más, de modo que sean más correctos. Pero ese sí es un verdadero tema cuando llegamos a las ventas, de que de repente, por ejemplo, a las escrituras no les ponen el indiviso que les corresponde a cada uno de los departamentos, en este caso si fuera una torre de departamentos, y que a lo mejor el régimen de condominio se hizo hace 35, 40 años, ¿no? Entonces son pequeñas sutilezas que omiten, pero que sí nos causan ciertos problemas. Por ejemplo, cuando hay propiedades que fueron escrituradas a través de sucesiones intestamentarias, hay ciertas reglas que no pasan en algunas instituciones de crédito, tanto federales como hipotecarios. Entonces, ese tipo de propiedades, más bien de escrituras, las tiene uno que conocer y tenemos que saber dónde sí aplica para una venta y dónde no, porque a lo mejor podemos colocarla súper bien en una venta de contado, o sea, con alguien que tenga recursos propios y que no tenga que pasar por las arcas de ningún crédito, ni federal ni hipotecario. Entonces, si no tenemos pues bien ese conocimiento, de repente echamos a perder las operaciones por no medir todo ese tipo de situaciones. De hecho, sí, o sea, cuando reclutamos los inmuebles, siempre una de las reglas debe de ser revisar la documentación para saber a qué nos vamos a enfrentar y de qué forma se va a poder colgar o quién debe de ser el cliente ideal para esa propiedad de acuerdo a las circunstancias de lo que esté plasmado en las escrituras, ¿no? Te puedo decir también que uno de los errores en los que me he enfrentado es que, un ejemplo, todas las escrituras que se encuentran en el registro público, se supone que las a revisar. Anteriormente, hoy en día ya está más cuidada esa parte, pero con anterioridad se daba mucho de que las personas iban y cortaban las hojas. ¿Por qué? Porque siempre en las hojas de esos libros se van poniendo las notas de los movimientos que se hacen con esa escritura. Entonces, si de repente alguien a lo mejor dio en garantía su propiedad y no le convenía que se supiera, pues con maña van y cortaban las hojas, y entonces si el registro público lo detecta, pone unas notas que les llaman marginales, donde ellos dicen pues que se desconocen los hechos a cierta fecha en el momento que ellos se están dando cuenta de que no existe una hoja de ese libro, y que se desconocen los hechos con fecha atrás, posterior hacia adelante, pues para ellos la propiedad está libre de gravamen, ¿no? Entonces, un ejemplo, y este sí es un ejemplo muy personal. En mi caso, a mí me pasó con una de mis propiedades, que justo fue esto. Desaparecieron una hoja
del registro público, pusieron la nota marginal. Estaba yo muy, muy novata cuando hice la compra de esta propiedad, y como se hizo de forma, vaya, sin pasar por ningún tipo de crédito, entonces para el notario sí recuerdo que me hizo saber que sí la podía comprar, pero con ese riesgo, ¿no? Sin embargo, yo no sabía la magnitud de ese riesgo. Y pues dije, yo voy, o sea, la compro. Entonces, en mis escrituras quedaron asentadas, quedó asentada esa nota marginal, ya que el notario sí me lo hizo saber, ¿no? Ya conforme pasó el tiempo, empecé a trabajar en el medio y me di cuenta el grado de error que tenía esta escritura, o haber aceptado esta compraventa de esa manera. Como que un día lo dudé y dije, ay, ¿y si un día me embargan la propiedad? Porque pues bueno, yo sí sé que estaba libre a partir de que dice la fecha, pero con anterioridad no, y si la persona que me vendió sí hizo algo indebido con ella. Y me entraron pues ciertas dudas, ¿no? Y sin embargo dije, pues ya, o sea, estoy en esto, me quedo así, solamente voy a esperar a que pase el tiempo pertinente, que son 10 años, de acuerdo al Código Civil, y entonces voy a tener que hacer un juicio para pedir que esa nota ya la quiten del libro por prescripción a los años que ya pasaron y que no sucedió nada. Entonces, esto es como para tener el arreglo de que si en algún momento yo decido vender esta propiedad, pues el aviso preventivo pueda salir libre de gravamen y sin la nota. Entonces, esta propiedad pueda ser aceptada por cualquier tipo de crédito. Pero errores hay muchísimos. Sí. Y parecían, como en tu caso, ¿no? Pues, ¿qué me va a afectar, no? Y a la larga, pues sí es algo que afecta precisamente directamente a tu patrimonio. Y también este tema de, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre alguien que compra bienes y alguien que realmente está construyendo un patrimonio? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que hablando de todo este tema, de los errores comunes, de la adquisición de bienes, ¿cuál es la diferencia entre alguien que nada más compra bienes y alguien que realmente está construyendo un patrimonio? Ok, pues mira, yo consideraría que la diferencia tiene que ver muchísimo con el enfoque que realmente tiene la persona. Tiene que ver con el enfoque y con la economía. ¿Por qué? Vamos a hablar de dos ejemplos. Si yo pienso y digo, quiero comprar un departamento porque quiero ponerlo a rentar, puede ser un terreno, porque hoy en día ya hasta las rentas de los terrenos se dan, y que me genere rentas y que tenga plusvalía a 5 o 10 años, ¿no? A lo mejor pasan esos 10 años y luego digo, pues ya obtuve recursos de las rentas y ya obtuve plusvalía, lo voy a vender y voy a comprar otra cosa, otra propiedad. Ese es mi enfoque realmente. No me interesa ir más allá, más que obtener mi dinero seguro en una propiedad y la plusvalía. Pero posiblemente vamos a dar el otro ejemplo de una persona que es más empresarial y que, bueno, le gusta o le gustaría que su patrimonio fuera creciendo, y no precisamente sembrándolo en propiedades, sino más bien haciendo que circule. ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente la visión de él sea un panorama más amplio y diga, pues yo quiero primero comprar este inmueble para rentarlo. Y es como una prueba. Luego, él puede estar muy atento a las tendencias que se vienen dando en el medio inmobiliario y dice, bueno, pues ahora ese inmueble lo voy a convertir en un inmueble de Airbnb, porque voy a ver cómo se comporta el movimiento en este tipo, ¿no? En este esquema. Y luego dice, bueno, mejor lo voy a vender y ahora
quiero empezar a hacer inversiones para remodelarlas y venderlas. Y entonces empieza a avanzar en otro proceso y va conociendo ese modelo y lo que le va generando. Y luego dice, no, pues ya no quiero remodelar, ahora quiero construir desde cero. Y entonces va creciendo, va avanzando. Entonces creo que depende muchísimo del enfoque, de lo que cada una de las personas quiera y tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, si es alguien que quiere avanzar en patrimonio, en hacer crecer su patrimonio, pues también va a tener un tema más acelerado, ¿no? Más trabajo, porque va a ir conociendo cada una de las formas como se puede mover el mercado inmobiliario, de las modas, porque incluso el mercado inmobiliario es también un tema de moda, van cambiando las tendencias. Y hay alguien que dice, es conservador y dice, no, yo solo quiero comprar un departamento que se rente y quiero ganar plusvalía. También es válido, ¿no? Pero sí, ya va dependiendo muchísimo del enfoque de cómo seas, quién eres y qué es lo que quieres y qué estás buscando, ¿no? Al hacer este tipo de inversiones. Lo único que sí puedo decir, bueno, es que el ramo inmobiliario es de las mejores inversiones que podemos tener en el medio. Es un tema muy interesante para desarrollarse, ¿no? Y todos podemos empezar de a poquito y en ascendencia para poder ir creciendo. Qué interesante lo que mencionas, ¿no? De cómo cada quien va a tener un objetivo, va a tener un medio incluso para poder alcanzarlo, pero estas diferencias de, bueno, realmente quiero, yo hasta lo vi ahorita que estaba dando el ejemplo, lo vi como que incluso soltar rápido, ¿no? Porque quizás adquiriste una propiedad y tú dices, ya esté aquí para toda la vida, pero ya quienes están buscando en invertir no se quedan con esa propiedad, sino la sueltan y bueno, a ver si esto me va a servir para brincar a lo otro, no importa, vámonos a lo que sigue. Y muchas personas, pues quizás tenemos como que nos enamoramos del lugar, de la propiedad, etcétera, y pues bueno, ahí la permanecemos. Pero bueno, aquí ya va a depender mucho del objetivo que tenga cada quien. Si ese es su objetivo al final de quedarse con una propiedad, generar un patrimonio para su familia, pues está bien. Pero ya alguien que quiere incluso revender, volver a crecer, vuelve a adquirir, vuelve a vender, se va haciendo esa cadenita, pues ahí es ya otro tipo de inversiones. Para los que se van conectando, bueno, está con nosotros nuestra especialista en bienes raíces. Por favor, cualquier pregunta que tengan, hágansela llegar aquí por medio del chat. Magdalena Martínez por acá está presente. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Y bueno, Silvia, para ir cerrando también este tema tan importante, porque yo creo que aquí nos quedamos toda la mañana. Si alguien que hoy ya tiene un negocio y quiere hacerlo crecer, pero nunca ha pensado en proteger lo que ya tiene, ¿qué debería revisar primero? Bueno, esta es una pregunta súper importante porque yo creo que la mayoría de las personas nos sucede, ¿no? De que nos gana toda la emoción de que ya compramos nuestra primera casa, a lo mejor un primer terreno, incluso vuelvo a lo mismo, a lo mejor ya heredamos y nos quedamos así. Y la verdad es que nosotros los asesores inmobiliarios también tenemos la obligación de seguir asesorando o guiando a nuestros clientes, porque pues es una realidad que siempre va a llegar el momento en que vamos a tener que partir, ¿no? Y sí es muy importante que desde el primer momento que uno haga una inversión inmobiliaria, el siguiente paso sea hacer un testamento. Es uno de los básicos, básicos. Porque de esta forma, pues ya vamos a tener esa protección. No importa que sea una casa chiquita, no importa que la hayas comprado con tu crédito federal. Si ya heredaste, lo mismo. O sea, tenemos que poner en orden esa parte. Y el siguiente paso es proteger específicamente con un testamento.
dado que, por ejemplo, pues nosotros los que somos emprendedores o alguien, una simple familia, ¿no? Que hace su primer techo, temas ya como más empresariales, ya es otro tipo de situaciones. A lo mejor hay quienes hacen fideicomisos, ¿no? Para poder proteger y que les administren sus bienes inmuebles, pero siempre, aunque sea esta parte de un fideicomiso, tiene que ir respaldado por un testamento, donde ahí de esta forma se va a designar como el protector de este fideicomiso va a hacer la repartición una vez que... además, fíjate, algo bien interesante. Ayer platicaba con un broker hipotecario y yo le cuestionaba estas partes a él de que, oye, ¿qué sucede, por ejemplo, si alguno de tus clientes compra con algún crédito hipotecario y fallece antes de terminar de pagar el crédito? Entonces me decía, pues mira, es que hay dos formas de, de adquirir el crédito con el seguro que le corresponde, ¿no? Él me decía, porque hay seguros por fallecimiento que solamente te aplican para el saldo insoluto de lo que se queda de la deuda. Y hay otros seguros que te aplican, si en caso de fallecer, por la totalidad del crédito. Entonces le decía, ok, pero bueno, ¿qué? En los contratos de los créditos hipotecarios siempre se designa a un beneficiario. Le digo, entonces, por ejemplo, si se ejerce ese seguro, el beneficiario ya se vuelve el propietario de la propiedad una vez que ya haya hecho todas las gestiones correspondientes ante el banco, y él me decía, no, es nada más el encargado de hacer la liberación y hacer valer esa póliza de seguro, pero ya para liberarla y que quiten el gravamen, que el banco quite el gravamen del registro público, debe de existir el testamento a quien se le dejó heredada esa propiedad. Entonces, sí es un tema bastante importante siempre el dar el siguiente paso, ¿no? De asesorarnos, de cómo vamos a proteger, porque pues uno nunca piensa o nunca nadie se quiere morir, ¿no? Pero la verdad es que es una realidad, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo te va a tocar, y la verdad es que es bien bonito. También lo voy a platicar de manera muy personal, que mi papá nos heredó un terreno a mis hermanas y él ya se veía enfermo y siempre estuvo tras nosotras. Por favor, necesito que arreglemos el terreno, decía, porque yo no quiero heredarles problemas, no quiero dejarles problemas. Y bueno, pues ahora sí que hicimos caso. Al poquito tiempo de que se firmó, de que él nos donó a cada una la fracción del terreno que él quería darnos, él falleció, y sí fue como así un descanso, ¿no? De que él tenía razón, no quería dejarnos problemas. Y sí, es muy importante no pasarlo por omisión y tener que hacer el siguiente proceso en el momento que uno ya tiene una primer propiedad. Y es un tema también complicado dentro de la familia, dentro porque pues bueno, también me tocó algo personal en el tema de cómo le dices a aquella persona de que es importante. Por ejemplo, ahorita nosotros ya somos conocedores de que es importante que se haga un testamento, ¿no? Así tengan una propiedad, dos propiedades, hagan un testamento, porque eso va a evitar, va a disminuir todo el trámite que se tiene que hacer cuando no se deja a alguien, y sobre todo también económicamente, que todos estos trámites notariales pues no son nada sencillos, y sobre todo en costos pues sí son algo importantes. Entonces, cuando tú sabes que una persona tiene propiedades, pero ¿cómo le dices? Ya es tu testamento, ¿no? Digo, aquí en este caso pues fue algo voluntario, pero hacer esa conciencia a un tercero de que haga el testamento, porque es protección para todos, y incluso un descanso para la persona que va a heredar. Ahí es un tema que pues bueno, ¿cómo lo abordas, no? Porque te decía, así nos pasó, que ya sabíamos que ya estaba enferma, que iba en algún punto pues ya a fallecer,
¿Y cómo llegas? Haz tu testamento, ¿no? Y se malinterpreta, ¿ya quieres que me muero? ¿Por qué quieres que haga mi testamento? Y todas esas cuestiones que muchas veces ahí Mm. se generan y pues es por protección de todos, ¿no? Ese tema de la realización de un testamento, creo que hasta hay campañas en ciertos meses donde se puede hacer un testamento a bajo costo, no sé si totalmente gratuito, pero qué importante es dejar esa tranquilidad hacia nuestra, pues al final el patrimonio para nuestros hijos o para nuestras personas que nos rodean. Sí, efectivamente, yo pensaría que más bien es un tema psicológico, ¿no? Así como tú lo dijiste, ¿cómo le decimos que haga el testamento? Y la otra persona te puede responder, ¿ya quieres que me muera? Es un tema psicológico que realmente, pues no debería de ser, ¿no? Más bien debería de ser un tema realista, porque como te decía, o sea, puede suceder en cualquier momento. Y sí existe un mes del testamento, es el mes de septiembre. Y bueno, otra cosa también bien importante que tiene el testamento es que es bien bonito porque lo puedes cambiar cuantas veces sea necesario. No porque lo hagas así la primera vez, ya se va a quedar así. Y todo tiene que ver pues con el comportamiento, con nuestros cambios, con lo que vayamos pensando, ¿no? Y si hoy decidimos que así como yo lo había hecho ya no me queda bien, podemos acudir al notario a hacer los cambios correspondientes. Eso es algo bonito que tiene el testamento. Entonces, sí es muy importante, la verdad, estar al día con eso eh, en cualquier índole, o sea, de manera como personas normales, común y corrientes, como emprendedores, como empresarios, o sea, porque pues ahorita ya todo puede ser heredado, o sea, hablando ya de un nivel más alto, se pueden heredar las joyas, se pueden heredar las ¿cómo se llama? El arte, se pueden heredar las propiedades. Incluso estaba leyendo hace poquito que ya también se pueden heredar todo el tema de la digitalización, cuando ya tienes algún un canal, las regalías se pueden heredar. Entonces, o sea, y para todo tiene que tener la función un testamento. Entonces sí es algo bastante esencial, ¿no? Que todos debemos de tener, debemos de considerarlo y no dejar que nos afecte de que, ay, ya lo voy a hacer porque seguramente ya me voy a morir, o sea, No no, me quieren la realidad, marcar. exactamente, la realidad es así, ¿no? Sí, sí, Siempre es estar que sí. protegido. Es Fíjate un tema que familiar que hay que compartir. tomando un curso Uh-huh. de Uh-huh. sí, exacto. Y tomando rapidísimo, no sé, un curso de Derecho Inmobiliario, el abogado que nos daba este curso nos ponía de ejemplo el testamento de un multimillonario, Uh-huh. se llama Emilio Azcárraga, creo, de una televisora. Entonces el abogado nos decía, es que ese testamento fue tan bien hecho que por eso dice, siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Y nos decía que pues él siempre quiso proteger su legado, entonces que creo que nada más tiene un hijo varón y las demás son hijas. Entonces ahora sí que para no perder su legado, pues a él fue el que dejó como presidente de lo que viene siendo la empresa y las propiedades las heredó pero a las hijas. En ese momento, cuando el señor falleció, parece que tenía una novia a la que le dejó algunas acciones de la empresa para que recibiera sus dividendos, pero no iba a tener ni voz ni voto en el consejo de lo que venía haciendo la empresa, ¿no? Entonces el abogado nos decía, no, es que este señor, o sea, lo pensó tan bien, y lo primero que fue era proteger su legado, ¿no? Por eso, pues, el siguiente presidente es el hijo. Y seguramente el hijo, si tiene un varón, va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí ya se va a ir de generación en generación. Ahorita que estabas platicando esto, recordé también haber leído que en muchos pues empresarios o aquellas personas que tienen pues ya un patrimonio más grande,
También el tema de las hijas, ¿qué pasa con las hijas? Sí, lo dejan o a los hijos, pero para que continúe su legado ponen, creo que hay cláusulas en donde se pueden poner en las escrituras y no solamente hay una que, por ejemplo, si todavía un decir está vivo mis papás que me van a heredar, no podemos tomar posesión hasta que ellos fallezcan, ¿no? Pero también hay otra donde, a ver, esta propiedad solamente va a ser traspasada en cierta línea, o sea, esto es, aunque te cases, porque a veces también solitas o solos somos una persona, pero también no sabemos con qué pareja nos vayamos a encontrar y entonces ahí como que cierran ese tema para que solamente continúe con las hijas, un decir, con sus nietos y, o sea, se vaya dejando en un legado familiar. Pero en este caso, si llegas el esposo, ay, no sé qué tanta complicación legal haya, pero el tema de un esposo deja bien establecido que pues no, o sea, no le va, no nada del 50% como el tema de la sociedad conyugal, sino que es solamente para la hija y la hija solamente va a poder dar a los hijos y así sucesivamente, ¿no? En esa línea familiar, ¿no? No involucrando a terceros. ¿Eso es válido? ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede, Adri. Y efectivamente, como tú dices, es una protección de su legado y va solamente en línea recta. Así es, en sus descendientes, o sea, ellos sí lo establecen y sobre todo, ¿no? Porque conocen la ley, porque están bien asesorados y entonces ellos dicen, no, yo siempre voy a proteger porque igual no es garantía de que a lo mejor tengan que estar con la misma persona y luego vaya a haber un conflicto de intereses y tengan que llegar a temas extremos de demandas, etc. Pero sí lo pueden hacer, sí lo blindan. Ahora sí que en el medio empresarial se da mucho. Para que no, no utilicen la frase, ni sabes ni para quién trabajas, ¿no? Cuando ya no estás, ya la propiedad ya pasa a otra persona. Y bueno, yo creo que eso es algo que debemos de aprenderles también. Sí, exactamente. Si te das cuenta, hoy en día ya también la mayoría de las personas que se unen, bueno, ahorita ya ni se unen mucho, ¿verdad? Ya prefieren vivir sin algún tema legal, pero quienes toman la decisión de hacerlo ya se van por el régimen de separación de bienes y de que prefieren cada quien con lo suyo, ¿no? Así es. A final de cuentas son acuerdos que se tienen y ya nada más pues va de acuerdo a la honestidad de las personas, ¿no? De lo que quieran valorar una de otra y así se van. Y en muchas ocasiones yo creo que esta tendencia se ha dado específicamente porque pues sí, a lo largo de los años se veían muchas cosas terroríficas, ¿no? De que a veces pues la pareja abusa del otro y el otro de la otra y bueno, eran unos pleitazazos, ¿no? Legales y que realmente se vuelve un tema desgastante. Pero al final de cuentas, pues si hay que defender mucho, pues te lo avientas y dices, o sea, voy, ¿no? Porque es el patrimonio, porque es lo que a mí me dejaron, como por qué le voy a dar, o sea, no sé, ¿no? Pero pues hoy en día también va cambiando todo esto, o sea, está habiendo un movimiento diferente y hoy las parejas jóvenes dicen, no, pues por separación de bienes, así estamos bien. Nos evitamos problemas. Y pues, exacto, o incluso, es que fíjate, Adri, esto sí es como bastante relevante porque, por ejemplo, si yo me compro una propiedad y me pongo en los generales de la escritura que soy soltera, aunque esté casada, si yo quiero vender esa propiedad, como ahí estoy diciendo que soy soltera, aunque esté casada, lo voy a hacer. No sería lo correcto, o ya va dependiendo si mi acta de matrimonio dice sociedad conyugal o separación de bienes. Si es separación de bienes, pues no tiene absolutamente ninguna injerencia la pareja que yo tenga en ese momento, ¿no? Pero si yo digo
O si mi acta de matrimonio dice que estoy casada por sociedad conyugal, pero yo puse en las escrituras que soy soltera y vendo, porque a lo mejor ahorita estoy contenta con él y lo que tú quieras, y se vende la propiedad. Pero si de mañana me peleo, él puede solicitar un juicio para que se le haga partícipe de esa venta que se dio. Puede hacer su reclamación porque va a argumentar, a ver, aquí está mi acta de matrimonio y yo me casé en el año tal y aquí dice que yo estoy casado por sociedad conyugal, entonces ahí pues es un fraude, ¿no? Me correspondía. Porque no era como de exactamente. Entonces hasta en eso se pueden dar muchas cosas, muchos temas, ¿no? O de repente sí, se puso soltera la persona y tiene que andar pidiendo el favor a la pareja, si ya fuera el caso de que no estuvieran juntos, de que, oye, pues es que, perdón, estoy casada, necesito la firma, tú sabes que a lo mejor la propiedad la adquirí, me costó a mí, pero pues yo estaba casada cuando la compré y entonces pues la ley dice, ¿no? Que todo lo que se compra en el matrimonio estando casado por sociedad conyugal le corresponde a la otra parte también, el 50%. Pues necesito de tu firma. Y en muchos casos exitosos, porque se llevan bien, sí, está bien sin tema, ¿no? Te la doy. Y en otros casos es, no, pues a ver, mi firma te va a costar tanto, si quieres, ¿no? Entonces son situaciones que se pueden dar. Fíjate que me pasó así rapidísimo el caso de una persona que estaba vendiendo un terreno que la señora decía en sus generales que estaba casada y yo le decía, oye, pero es que estás casada, necesito la documentación de tu esposo y tu acta de matrimonio primero que nada para revisar, ¿no? Separación y me dijo, es que yo no estoy casada. Le digo, pero tus escrituras dicen que tú estás casada. Y me dice, no, es que bueno, yo me casé por el civil, pero no estoy casada por... me casé por la iglesia, pero no estoy casada por el civil. Y yo, ¿cómo? Le dije, y entonces, pues ahora había que hacerle la gestión para demostrar que realmente ella que no existe una acta de matrimonio porque no está casada legalmente. Dice, es que las escrituras, mis papás me apoyaron para hacerla porque ella vivía en la Ciudad de México, los señores en el puerto de Veracruz. Y ellos, como saben que yo me casé por la iglesia, pues dijeron que yo estaba casada y así me pusieron. Y yo, no manches. O sea, no puedes... Pequeños detalles. Exactamente. No, sí, pues sí. Hay que estar muy, muy preparados y sobre todo rodearnos de personas especialistas, como en este caso el día de hoy con Silvia, que nos asesore bien y porque ahorita pequeños detallitos como este ejemplo que nos acaba de dar, pues bueno, ya afecta directamente al patrimonio, afecta en tema económico porque hay que realizar un trámite adicional que no teníamos considerado. Y bueno, ya para ir cerrando, Silvia, pues bueno, quiero agradecerte el que hayas compartido tus experiencias en este tema, que es muy importante, que muchas veces dejamos de lado, el tema de empezar a ver qué podemos realizar, qué acción, que lo más fácil que nos acabas de mencionar es un testamento. Iniciemos con eso como propósito de generar un testamento de nuestros bienes, porque eso es protección pues para toda nuestra familia y sobre todo tranquilidad para uno mismo, de que nuestro legado pues va a continuar. ¿Y algo más que quieras agregar, Silvia? ¿En dónde te podemos encontrar? Próximamente vas a dar algún taller sobre estos temas. Cuéntanos. Pues, ¿dónde me pueden encontrar? Mis redes sociales, Facebook, Instagram, estoy como Silvia RV Kumaru Inmobiliaria. Realmente sí tenemos por ahí la planificación de hacer un taller para aprender a hacer inversiones inmobiliarias y aprender a perder sobre todo el miedo, ¿no? Que siempre es la primer barrera que tenemos en el momento de querer pensar en comprar algún bien inmueble. Pues sí, trabajo específicamente Boca del Río, Veracruz, Jalapa, Puebla, Ciudad de México. Entonces, si tienen incluso alguna duda, no importa que vivan en otro estado, siempre hay algo que aportar. Entonces me pueden contactar a través de mis redes sociales
sociales o a mí. De hecho, ahí está mi número telefónico y siempre una llamadita, un mensaje, con muchísimo gusto les atiendo. Así es. Perfecto. Pues bueno, aquí en los comentarios de Facebook se va a dejar el link de las redes sociales de nuestra especialista el día de hoy, Silvia. Muchas gracias por compartir en este espacio. Espero que se hayan llevado contenido de valor, sobre todo ya tomando la decisión de cómo voy a empezar a proteger, que este año, si viene este mes del testamento, podamos aprovecharlo y eso nos ayude a disminuir riesgos que pues afecten a nuestra familia y a nuestra descendencia. Así que muchas gracias, Silvia, por compartir. Nos estamos viendo en el próximo Negocios en Ascenso y bueno, los espero aquí con más especialistas para que nuestros negocios crezcan y sobre todo tengamos tranquilidad como emprendedores, profesionistas o empresarios. Muchas gracias.